3, 2, 1. Buenas noches, mi nombre es Jason Cárdenas, del estudiante de la CUN. En el presente como tal se desea validar o explicar más o menos lo que se hizo acá en este panel. Esto es como tal una extensión de la aplicación que se estaba realizando previamente. Aquí la podemos validar. Se creó como tal como un acceso también, un acceso remoto de la aplicación principal, donde como tal agregábamos usuarios. Listo, entonces, ¿qué se hizo acá? Se creó como tal un proyecto de consulta a usuarios, que también es un JFrame, o sea, también va a tener como tal un diseño como una aplicación o una tabla. Listo, entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Acá agregamos una tabla con la opción de qué tabla, y aquí lo que hicimos fue agregar como filas y columnas, ¿sí? Entonces, ¿para qué se hizo esto? Para que como cada que nosotros escribíamos un usuario acá, ¿sí? Entonces, ese usuario se guardaba acá. Si el usuario como tal final, el que agregó su mismo usuario, quisiera validar si sí quedó guardado, entonces para esta es la columna, para que él pueda visualizar todos los usuarios que tienen guardados en estos momentos. Listo, entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces, como tal, aquí lo que se hizo fue, bueno, pues se creó como tal el diseño de la tabla, el JFrame, y aquí empieza como tal el código. Acá en Connection es más que todo una conexión a la base de datos, que se basa más que todo en un método, ¿sí? Connection es conexión según un método. Statement es como tal las sentencias de SQL, o sea, los comandos que vamos a ejecutar en SQL. Listo, entonces acá que estamos diciendo conecte y como tal coja los datos de SQL. Listo, entonces acá tenemos los títulos de todos los diferentes campos que tenemos acá. Y estos datos, o sea, el ID y todos estos, los vamos a pasar acá, ¿sí? O sea, aquí que estamos haciendo, string títulos, los vamos a poner acá, todos acá, ¿sí? O sea, ID, acá está. Listo, entonces, acá que estamos diciendo, acá estamos creando un objeto de string que va a tener 7 filas, ¿sí? O sea, una por cada uno de los datos. Listo, entonces de ahí va a empezar a crear nuestro nuevo modelo. Entonces vamos a bajar. Acá se está creando como tal el método de consultar usuarios. Listo, entonces acá que estamos diciendo, acá es como tal algo netamente estético. Acá que está diciendo consulta usuarios, se refiere como tal al título que tenemos acá en la aplicación. Entonces, el location es como tal el sitio o el lugar donde tenemos la aplicación. Acá en New Imagen Icon, entonces lo que se está haciendo es agregarle esta imagen de acá, ¿sí? Listo, entonces ya podemos validar. Entonces, acá que se está haciendo en Try, se está haciendo como tal la conexión a la base de datos con su respectivo título y con su respectivo usuario y contraseña. Listo, entonces ya bajamos y acá como tal creamos como la secuencia de que, de que la condición que se haya establecido la conexión a la base de datos. Entonces, ¿qué hacemos? El STM es la misma combinación de esto que está acá, del statement. O sea que aquí lo que vamos a hacer es ejecutar un comando de SQL. Entonces, acá que estamos haciendo, select from usuarios. Ese comando, ¿para qué se utiliza? Vamos a ver acá. Listo, acá lo tenemos, select from usuarios, para ver desde SQL lo que tenemos en las bases de datos. O sea, para esto se utiliza, ¿sí? Para que se pueda visualizar los datos que ya tiene contenida la base de datos. Listo, entonces acá tenemos em, las filas que se le habían indicado, o sea, las filas que tenemos acá. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá en esta parte? En esta parte lo que se está haciendo es que se le dé como tal un tamaño ajustable a como tal a cada columna. O sea, que digamos si se borrara todo esto, esperemos a que cargue. Listo, entonces ya cargó la aplicación, vamos a ver como tal lo que hicimos. Entonces como tal acá no nos guardó como tal los usuarios. Entonces, porque como tal la, mm, dejamos como tal la aplicación incompleta o el código incompleto. Ahora vamos a ver. Ahora sí como tal tenemos todos los datos. Listo. Entonces como tal, acá abajito ¿qué se hizo? Ah, sí, como tal si no se encontrara como tal ningún dato o no cumpliera ninguna de estas condiciones que tenemos acá, entonces nos va a aparecer el error de extraer datos en la tabla. Listo. Entonces como tal, vamos acá abajito, donde dice menú registro, acción performance. ¿Aquí qué estoy diciendo? ¿Acá qué me refiero? Me refiero a esto que tengo acá, ¿sí? Acá como tal creé una opción de menú, o sea, puse un menú bar, la puse acá, agregué un menú ítem que lo puse acá, y entonces que le puse aquí el nombre de registro, y aquí le puse como tal, donde está el control R, como el comando que yo voy a escribir en el teclado para que se ejecute. Entonces, ¿qué se va a ejecutar? Entonces tenemos que acá
el usuarios, o sea, la aplicación de usuarios, que sería esta que está acá, hagámosla visible. O sea, volvamos de aquí a acá. ¿Sí? Eso es lo que hace como tal la opción de menú. Y también se puede hacer en reversa. Que como tal acá en la tabla de usuarios lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces como tal acá lo que se hace es llamar a consulta usuarios, que es lo que tenemos aquí, que es la tabla de acá. ¿Sí? Listo. Entonces ahora vamos a seguir con la otra parte. Entonces ya como tal podemos visualizar esta parte de acá, ya podemos visualizar todos los datos que tenemos. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que se hizo. Acá como tal, en el botón captura, se creó un objeto que va a ser string, que va a capturar los datos. Los resultados van a ser nulos, ¿sí? Entonces, como tal, según eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una consulta, nos va a aparecer una ventanita, esta ventanita nos va a decir, nos va a buscar el nombre que sea como tal pasado a consulta. O sea, acá en esta parte estamos diciendo como tal lo que nos va a aparecer acá, ¿sí? Y aquí. Entonces, consulta usuario, nombre de usuario. Consulta usuario, nombre de usuario, listo. Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos llamando como tal el comando para ver todos los datos que tenemos en la base de datos, donde nombre sea igual a un var. Ahorita vamos a revisar porque como tal, el var se creó más que todo aquí arriba, pero ahorita lo vamos a explicar mejor. Listo, entonces, tenemos como tal, ya que dejamos acá abajito. Listo, acá entonces acá digamos. Entonces, cuando se escribe un nombre, por ejemplo JSON, este tipo var lo va a guardar, ¿sí? O sea, acá quedaría guardado JSON. Entonces, aquí haría, seleccione de usuarios donde nombre sea igual a la variable que se le indicó. Como tal, como ya habíamos dicho que var iba a ser igual a JSON, entonces eso es lo que me diría, o sea, encapsular ese dato. Listo, entonces si esto como tal llega a ser vacío, o sea, si en este cuadro llega a ser vacío, entonces necesito que me diga que que la acción fue cancelada, ¿sí? Acá en esta parte, ¿qué es lo que se refiere? A cuando hacemos clic acá. La acción fue cancelada. La acción fue cancelada, ¿sí? Acá se refiere más que todo es al botón. Listo, entonces ahora vamos a ver. Acá qué dice, pero si no, entonces, sí, aquí sí era donde fuera vacío. Entonces, si es vacío, favor ingrese el nombre del usuario. Vamos a ver si sí es verdad. Favor ingrese el nombre del usuario, listo. Entonces, si como tal no es nulo, o sea, no se, como tal, si es un dato que se presenta en la base de datos y no es nulo y no se canceló la opción, entonces, entre como tal a la base de datos, entre como tal acá, con pues como tal la conexión a la base de datos, STM es como tal los comandos que vamos a realizar. Listo, entonces como tal, aquí capture y aquí tenemos el get, que significa obtener. Listo, entonces capture lo que obtenga en tipo usuario. Se hace invitado, administrador, manager o servidor, aunque como tal en este caso solo tenemos estos dos. ¿Sí? Listo, entonces, creamos el método consulta que lo vamos a explicar ya ahorita en un momento. Y aquí como tal cerramos las conexiones. Cerramos las conexiones también acá en el statement. Listo, entonces, si como tal no hubiera ningún dato, o sea, no cumpliera con los datos, con los requerimientos, nos va a aparecer un error que nos diga que el usuario no fue encontrado. O sea, que si ponemos un nombre que no hayamos escrito, por ejemplo, Juan Carlos, que si no está en la base de datos, entonces usuario no fue encontrado. Listo. Entonces, vamos a validar la clase consulta. Aquí la tenemos acá arriba, debajo de actualizar, consulta. Listo, entonces acá está la clase consulta. Listo, entonces capture un dato en el cual tenemos un tipo string que va a ser var2 y var1, ¿sí? Entonces, acá que estamos diciendo, seleccione el ID del var2, ¿sí? O sea, acá lo que estamos diciendo es que cuando este valor sea igual a este valor, entonces, si son iguales estos dos valores, haga esto. O sea, si JSON es igual en var, en MySQL, y JSON es igual en var2
en NetBeans haga lo siguiente. ¿Listo? Entonces, de ahí pasaría a hacer la conexión con la base de datos, que es la que tenemos acá. ¿Sí? Acá, bueno, tenemos la conexión, se ejecutan como tal los respectivos procesos, y acá es donde empiezan lo de las consultas. Entonces, acá que tenemos, obténgame los datos del ID, o sea, tráigame todos los datos, ¿sí? ID, nombre, nick, dele como tal un espacio a ese dato, ¿sí? Listo. Entonces de ahí bajamos acá, que dice set. Set como tal es la opción que nos deja asignarle un dato, ¿sí? O sea, escribirle un dato. Listo. Entonces acá como tal tenemos escrito como tal ya toda la finalización de los controles que hemos hecho, ¿sí? Tanto como la de resultado, como la de statement, como la de connection, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver. Listo, entonces acá tenemos como tal los datos. ¿Me deja cambiar? Sí, me deja cambiar. Listo, ¿para qué se supone que se puso esos datos set? Para que luego podamos usar este método que va a ser actualizar, ¿sí? Entonces acá se tienen como tal las cadenas que se realizaron en los datos, o sea, como tal las casillas que se realizaron. Y entonces se dice que nombre, o sea, como tal no vamos a buscar por ID, sino por nombre, como lo habíamos visto acá, nombre del usuario. Entonces, bueno, acá como tal nos va a salir el mensaje de actualice. Acá abajito vamos a hacer la conexión nuevamente con la base de datos. Y acá nos va a decir como tal el valor de las cadenas de cada una a la que nosotros vamos a asignar, ¿sí? Acá tenemos como tal el TXT, ¿cómo sabemos como tal? Si es TXT o por ejemplo acá en esta parte o acá en esta parte, ¿cómo sabemos qué dato va a ir acá? Pues muy sencillo, revisamos desde acá, TXT ID, TXT nombre, por eso es necesario como tal poner las variables de los nombres, ¿listo? Entonces acá tenemos que como tal, consulte como tal los datos, ¿sí? Haga la conexión, ignore los datos que tenía antes, o sea, no importan los datos que tenía antes, y aquí como tal también se van a hacer, ahí es donde se van a realizar los cambios. Por ejemplo acá, vamos a ver como tal con el ejemplo de Wilson. Wilson vive en la calle Segunda 41, entonces vamos a ver, vamos a consultar, Wilson, calle Segunda 41, si es la misma, listo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificarlo, calle Tercera 95, le vamos a dar modificar, actualizado correctamente, nos bota como tal los datos de acá de esta parte. ¿Por qué? Porque como tal ya se cerró los datos de el close y el statement, del connection y el statement, ¿sí? Ya se cerraron como tal, ya se hizo la edición, ya se como tal se actualizaron. Listo, entonces después de eso, ¿qué es lo que nos dice? Que vamos a dejar los datos en blanco. O sea, van a dejarme estas casillas en blanco, ¿sí? Porque como tal quedo acá en el botón modificar. Porque si yo voy acá al botón modificar, en Action Performance, o doble clic, llamé al método actualizar. Listo, entonces vamos a revisar si sí lo hizo. Entonces acá tenemos que antes Wilson vivía en la calle 241. Entonces vamos a ver select.from usuarios. Ahora Wilson vive en la calle Tercera 95. Listo, entonces como tal esta sería la explicación de el método que se implementó como tal acá en esta aplicación. Espero que haya sido de gran ayuda. Muchas gracias por visualizarlo.